Hola, hola, mi nombre es Elisa Ocaña y esto es Conectados con Jesús. El video de hoy es un poquito diferente a los que estamos acostumbrados en el canal. Hoy quiero contarles acerca de la experiencia que tuve con mi operación. Voy a tratar de ser lo más breve posible, a pesar de que la historia en la vida real no fue nada breve, no fue nada sencilla, pero bueno, quiero contárselas para que conozcan mi testimonio y porque realmente vi la mano del Señor en todo momento. Entonces, todo comenzó en el 2020, que empecé a sentirme mal del estómago, a tener muy malas digestiones. Tanto era así que yo comía hoy y al día siguiente, se suponía que yo tenía que haber hecho esa digestión, yo al día siguiente todavía sentía el sabor así de la comida que me había comido el día anterior. Y decía, esto no puede ser normal. Además de otros síntomas que no voy a especificar porque no son para nada agradables. Yo siempre he tenido mis problemas del estómago. Cuando niña padecía de gastritis, nunca me hicieron una prueba en la que me dijeran, no, mira, tu gastritis de este tipo. Pero sí los médicos me dijeron, no, la niña, eso tiene que ser gastritis. Y siempre tuve problemas con la alimentación, me caían las cosas mal, me daban dolores de estómago. Hasta como a los 12 años, comencé a sentirme bien, no me daba ninguna crisis de gastritis. Y yo dije, bueno, se acabó. Empecé a comer de todo y a estar perfectamente bien. Pero llegó el 2020 y comencé a sentirme mal de nuevo. Que pensaba mi mamá, que pensaba yo que era la gastritis, pero yo notaba algo diferente porque como me estaba atacando ahora no era de la misma forma que siempre yo me había sentido con la gastritis. A mí no me daban dolores de estómago, sino toda esta repletura, esta mala digestión que yo no había sentido con las crisis de gastritis. En resumen, fuimos al hospital, me vio la gastroenteróloga y me dijeron, bueno, vamos a hacerte una endoscopía porque nunca te han hecho una prueba en la que te digan qué tipo de gastritis tú tienes. Vamos a hacerte la endoscopía a ver cómo está eso ahí adentro. Me hicieron la endoscopía, cosa que es súper desagradable. Los que han pasado por eso lo saben. Y efectivamente tengo una gastritis eritematosa ligera. Que la gastritis eritematosa, la doctora me explicaba que son como um, llagas que se hacen en la pared del estómago. Pero ella me dijo, mira, es bien ligera, es algo muy leve, no es para que te cause esos síntomas que tú tienes. Tienes una gastritis, tienes un reflujo, pero no es grave, no es para que estés como estás tú. Entonces te vamos a hacer un ultrasonido porque puede que sea la vesícula. Gente, les soy honesta, hasta el momento yo sabía que existía un órgano que se llamaba vesícula, ¿ok? Pero yo, de verdad, nunca pensé que la vesícula se pudiera poner tan mala y ni sabía qué función tenía la vesícula. Más o menos con mis palabras les voy a decir, la vesícula es un órgano pequeño en forma de pera que se encuentra situada en la parte derecha, en la zona derecha del abdomen, por debajo del hígado. ¿Y cuál es su función? Bueno, la vesícula almacena la bilis que proviene del hígado y entonces esa bilis tiene la función de facilitar la digestión principalmente de los alimentos grasos. Entonces, al tener la vesícula afectada, tenía problemas en la digestión. Me hicieron el ultrasonido y el doctor que me lo hizo, con cero tacto, literalmente, cero tacto, me dijo, tu vesícula no sirve para nada. Eso hay que operarlo. Mi vesícula estaba acodada. Un regalo de términos médicos que realmente yo hasta el día de hoy ni domino ni conozco. Pero bueno, con lo que me quedé es que estaba acodada y que tenía cálculos. O sea, se habían hecho piedras dentro de la vesícula. Me dijeron, mira, eso es de operación porque puede convertirse en una urgencia. Hablando al cubano, yo realmente no sé bien cómo es el proceso, qué es lo que pasa, pero hablando al cubano, se te puede, en el peor de los casos, reventar la vesícula, salir toda esa bilis, ese líquido,
al estómago y bueno, puede provocar una peritonitis, una infección, no sé, y por eso es que es peligroso y, ¿sabes? Es bien grave cuando se presenta de urgencia, es directo para el hospital a salvarte la vida. Entonces, para evitar eso, cuando tienes la vesícula así de mala, lo mejor es extirparla. En aquel momento, yo me sentí, no les puedo decir, me sentí súper mal, súper asustada, porque hasta el momento yo, lo único que me habían hecho de operación era en los cordales, me habían quitado los cordales. O sea, me los habían operado. Pero ya cuando me dijeron que me tenían que sacar un órgano del cuerpo, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y sí me asusté muchísimo, me puse nerviosa y ansiosa con todo eso. Y decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tú o sea, estás permitiendo que yo pase por esto? Hasta que, bueno, mi familia, mis amigos me dijeron, Elisa, tranquila, tú tienes un Dios todopoderoso que está al control de tu vida, que está al control de todas las cosas. Así que confía en el Señor y ponte a orar. Yo dije, o sea, desperté y dije, es verdad. Yo tengo un Dios que es todopoderoso, que es el médico divino, que si Él desea y es su voluntad, Él puede sanarme. Y yo me enfoqué tanto en eso, que yo quería que Dios hiciera el milagro en mí, que yo dije, voy a empezar a orar. Hicimos un plan de oración. Íbamos a orar todos los días durante un mes a la misma hora para que el Señor me sanara. Yo le decía, Señor, en serio, yo quiero ser un testimonio vivo. Yo quiero poder compartir al mundo que yo tenía la vesícula toda acabada y que tú permitiste que yo me sanara para glorificar tu nombre. Y entonces yo oraba todos los días y de verdad tenía confianza en que el Señor iba a hacer el milagro. Al culminar ese mes de oración, yo iba a hacerme nuevamente un ultrasonido para, pensando yo, ¿no? Para corroborar que ya todo iba a estar bien, que no me iba a tener que operar, que iba a poder hacer un video en YouTube totalmente diferente diciendo que el Señor me sanó, que ya mi vesícula estaba bien, que yo soy un milagro andante. Y efectivamente terminó el mes en el que yo me pasé orando y yo iba súper confiada a ese ultrasonido. Ustedes no saben, yo iba, yo sé que el Señor va a permitir que ya yo esté bien, que no tenga que enfrentar ninguna operación ni ningún proceso complicado. Yo sé que todo va a estar bien. Y así que me trancaron en la habitación ahí, que está oscura, la pantalla, y comenzaron a hacerme el ultrasonido. Y el doctor que me lo estaba haciendo comenzó a dictar todas las cosas que yo tenía en la vesícula. Y empezó a decir todo de nuevo, de lo que ya yo sabía, que lo que estaba orando yo para que se quitara, para que desapareciera. Comenzó a decirlo todo de nuevo, tiene cálculos, tiene etcétera, etcétera. En ese momento yo me derrumbé. Yo sé que la vesícula, una operación de vesícula es algo súper sencillo. No es algo, ¿sabes?, muy grave si no es urgente, no es algo grave. Es una operación que los médicos en serio lo harían, a ver, no con los ojos cerrados, pero me refiero a que es algo bien sencillo para ellos, un procedimiento bien simple. Y yo sabía que no era el fin del mundo, que era algo sencillo, pero en serio quería que el Señor hiciera el milagro conmigo, de que me sanara, de que no tuviera absolutamente nada, de que no tuviera que pasar por ese proceso. Yo le estaba pidiendo al Señor que me quitara pasar por ese proceso de operarme, etcétera, etcétera. Y pasó todo lo contrario. Seguía con los problemas de la vesícula, incluso estaba mucho peor todavía. Y cuando ese médico que me estaba haciendo el ultrasonido empezó a decir todo eso, de verdad les digo, se me escapó una que otra lagrimita porque me sentía decepcionada. Yo había estado orando. La verdad es que hasta me enojé porque yo había estado orando, pidiéndole al Señor a la misma hora todos los días. Había estado mi familia, mis amigos, mi novio, todos habíamos estado orando porque Dios hiciera el milagro. Y no había pasado. Recuerdo que luego de salir del ultrasonido, Arturo me escribió como, dime, ¿qué tal todo? Yo le dije, no, todo está igual y me fui porque no, o sea, me desconecté porque no quería
la verdad es que no quería hablar con nadie, me sentía mal, me sentía decepcionada y sobre todo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo estuve orando? ¿Por qué si yo te lo pedí tanto, tú no permitiste? O sea, ¿por qué tú no me curaste? Y recuerdo que llegué a la casa y me puse a orar. Fui a donde estaba el Señor y le dije, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y recuerdo que abrí mi agenda buscando, porque a mí me gusta mucho anotar, yo leo un libro, leo pasajes de la Biblia y aquello que me impacta muchísimo, me gusta anotarlo siempre en la agenda para luego releerla y que, ¿sabes?, recordar eso y fortalecer mi fe. Y abrí la agenda y la abrí justo en una cita que hacía tiempo había leído, pero que había olvidado completamente. Y esa cita es de Elena G. de White. Y fíjense lo que dice. Bueno, no anoté aquí en qué libro se encuentra, pero se titula El valor de las pruebas. Las pruebas de la vida son los artífices de Dios para quitar las impurezas y tosquedades de nuestro carácter. Su trabajo de cortar, escuadrar y cincelar, de bruñir y pulir, es un proceso doloroso. Es duro ser sometido a la piedra de esmeril, pero la piedra sale preparada para llenar su lugar en el templo celestial. El maestro no dedica un trabajo tan consumado y cuidadoso a un material inútil. Solo sus piedras preciosas son pulidas a semejanza de las de un palacio. A mí este texto me cayó como un jarro de agua fría, en serio, porque las pruebas que a veces Dios permite en nuestra vida, esos procesos por los que tenemos que pasar, son procesos que Él utiliza para fortalecer nuestra fe, para pulirnos como piedras preciosas y prepararnos para el reino de los cielos. Yo leí esto y yo dije, ok, estoy pasando por el proceso de pulirme, por el proceso de prepararme para el reino de los cielos. Y sentí paz. Luego de haber leído esto, yo realmente sentí paz, porque sí, estaba molesta de que el Señor no había hecho el milagro en mí, pero es que hay veces en las que necesitamos pasar por el proceso para crecer espiritualmente. Hay veces en las que Dios no te va a librar de esa montaña, no te va a librar de esa tormenta, no te va a librar de ese obstáculo, porque necesitas crecimiento. Porque realmente a veces nos enfocamos en lo que está en esta tierra, pero hay mucho más allá. Hay un reino, hay una patria celestial preparada para cada uno de nosotros. Y solo podremos llegar allí si tenemos un carácter semejante al de Cristo. Y de la única forma que podemos llegar semejantes a Él es fijando nuestros ojos en Cristo Jesús y dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y precisamente como dice este texto, las pruebas de la vida son los artífices de Dios para quitar las impurezas y tosquedades de nuestro carácter. Él no dedica un trabajo tan consumado y cuidadoso a un material inútil. Si estás pasando ahora mismo por un proceso difícil, alégrate, porque el Señor no pierde su tiempo en un material que no sea útil. El Señor trabaja contigo, pero el Señor lo hace porque te quiere preparar para el reino de los cielos y para dar gloria a su santo nombre. Esto me recuerda a Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, se nos habla del aguijón de Pablo, de eso que a él no lo dejaba avanzar, además, a pesar de todas las cosas, de todo lo bueno que él hacía a través del Espíritu Santo, a través del Señor obrando en su vida. Y dice el versículo 7 al 10. Y para que la grandeza, esto lo dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese día yo experimenté ese mismo sentir que experimentó Pablo. El Señor me dijo: Elisa, vas a pasar por este proceso porque quiero trabajar contigo y quiero que crezcas en tu fe y quiero prepararte para el reino de los cielos. Así que bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nosotros somos seres humanos, somos débiles por naturaleza. Tenemos que enfrentar mil cosas en este mundo caído, lleno de pecado, a causa del pecado. Pero el Señor quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Él quiere que su nombre sea glorificado a través de nuestras debilidades, a través de nuestras angustias, a través de nuestros problemas. Mientras más grande sea el problema, mayor será la solución y el milagro y la bendición de Dios. Así que desde ese momento yo decidí estar en calma, confiar en el plan del Señor y ok, Señor, si tengo que pasar por este proceso, que sea a tu lado, fortaléceme espiritualmente y que yo pueda aprender de esta experiencia en mi vida. Y bueno, así fue como me dijeron, tienes que operarte, así que comenzamos a averiguar para poder operarme. Pero en aquel momento estaba el COVID en su apogeo, ustedes saben, y no estaban haciendo operaciones. Así que me dijeron, mira, para evitar que se presente una urgencia, debes hacer, ¿sabes? Como cambiar un poco tu alimentación, una dieta, evitar los alimentos grasos, evitar los lácteos, el chocolate. Muchísimas cosas, la verdad. Me quitaron muchísimas cosas. Y en Cuba, los que han vivido o viven aquí saben que es muy difícil llevar una dieta saludable. Y yo al principio traté en serio de dejar de comer muchísimas cosas, pero el problema es que estaba pasando hambre. Y el hambre y yo no nos llevamos bien. Y me estaba poniendo flaca y decía, ¿qué es esto? No, que va, yo tengo que comer porque yo no puedo pasar hambre. Y comencé a comer de todo, pero bueno, tratando de comer moderadamente, comer temprano en las noches, porque siempre en la noche la comida cae más fuerte, a evitar los alimentos grasos, etc. Y así estuve por bastante tiempo, ya que no me podía operar. Y me estuve haciendo, ultrasonidos y todo, y me preguntaban los médicos, ¿a ti no te dan dolores? Porque supuestamente las piedras, supuestamente no, las piedras en la vesícula provocan dolores, ¿sabes? Dolores de vesícula que dicen que son terribles. Como cuando tienes piedra en el riñón, que dan los dolores de riñón, algo así. Y los médicos me decían, ¿a ti no te da dolor? Y yo decía, no, a mí realmente yo nunca tuve un dolor de vesícula. Lo que sí tenía eran mis problemas de digestión, mis incomodidades, que la comida me caía mal, pero nunca me dieron esos dolores que dice que la gente que eso es terrible, terrible. Y yo digo que Dios obró en gran manera para que yo no sufriera esos dolores y estoy agradecida al Señor por eso. Porque según los médicos yo era para que estuviera con crisis de esas a cada rato, que tuviera esos dolores de vesícula. Y el Señor me libró de tener esos dolores, así que yo le doy muchísimas gracias por eso. Eso fue un milagro de Dios. Y así estuve, bueno, no sé cuánto tiempo intentando operarme. Ya las cosas con el COVID mejoraron, intenté operarme, fui a La Habana, hasta La Habana fui yo para intentar operarme. Y no estaban operando. ¿Qué pasa? Esa operación lo mejor es hacerlo por mínimo acceso, que por mínimo acceso se llama colecistectomía laparoscópica, que es para hacerlo lo menos invasiva posible y sacar la vesícula como por un tubito. No sé bien cómo es el proceso, pero en aquel momento, cuando yo fui a tratar de operarme en La Habana, no estaban haciendo mínimos accesos, era imposible, era por piquete.
Entonces, el piquete es un piquete grande en la barriga que lleva muchísimo más tiempo de recuperación, que es más complicado. Pero bueno, ya yo me había como resignado, ya había dicho, bueno, yo solo quiero salir de esto. Ya me da igual si tengo una, ¿cómo se llama? Una herida de guerra ahí, un piquete enorme en la barriga, ya me da igual. Yo solo quiero salir de esto para que no se me presente una urgencia, no tenga que verme en esa situación. Pero cada vez que parecía que me iba a poder, que había resuelto para operarme, cada vez que parecía que ya me iban a operar, Dios no lo permitía, y Dios no lo permitía. Y así fue que me fui de La Habana y dije, pues ya, no me opero y se acabó. Y cuando regresé a Placetas, que es donde yo vivo, como que yo me olvidé de eso y dije, bueno, Señor, parece que tú no quieres que yo me opere ahora, así que yo voy a estar tranquila. Pero después se presenta otro médico aquí en Placetas, cirujano, obviamente, que me dice, está bien, yo te voy a operar, pero bueno, por ahora no puedo, porque bueno, aquí operar es un problema, señores. Aquí en Cuba no hay esto, no hay aquello, no hay. Y en aquel momento tampoco se podía. Pero me dijo, pero yo sí, en cuanto tenga un momento te voy a operar. Ahora, no es el mínimo acceso porque el hospital de nosotros no tiene esos preparos aquí en Placeta. Pero bueno, yo voy a tratar de hacerte un piquete lo más pequeño que pueda, lo más curioso posible. Y dije, bueno, a mí ya me da igual, en serio. Yo, sáquenme esto como sea. Y cuando me pusieron la fecha de operación, ¿adivinen qué? Elisa se enfermó de catarro. Señor, ¿por qué? ¿Por qué si ya íbamos a salir de esto? Si ya por fin tenía una fecha. Pero me dio catarro y no puedes tener catarro para operarte por la anestesia general, eso hace daño, no sé, bueno, en fin, no me pude operar. Ya después era siempre un problema, vino un ciclón, vino no sé qué, y nada que me operaba. Yo desistí completamente, ¿saben? Yo ya dije, bueno, mamá, Dios no quiere, yo lo dejo en sus manos, si se presenta una urgencia, bueno, desde aquel momento en que yo tuve ese encuentro con papá, que él me habló a través de ese escrito, a través de la experiencia de Pablo, yo dije, voy a confiar en el Señor porque Él está al control de mi vida. Y lo dejamos bien tranquilo. Y precisamente en este año, no hace mucho, como en enero o febrero, por ahí, sin buscarlo, literalmente sin buscarlo, una doctora amiga de nosotros me dice, oye Eli, porque yo estudié con su hija, me dijo mi hija que no te has podido operar, ¿qué es lo que pasa? Así que no, es que ahora no parece que no están operando, yo siempre he tratado de conseguir, pero nada. Y me dice, mira, déjame eso a mí que yo voy a tratar de ayudarte. Y habló con un amigo de ella y así fueron hablando y pude resolver para operarme en Santa Clara. Y esta vez adivinen por qué. Por mínimo acceso. Y yo dije, wow, Señor, por eso es que tú no habías permitido que yo me hubiera operado, porque querías que me operara de la forma más sencilla. No les voy a explicar ahora, sabes, las diferencias, pero obviamente la operación por mínimo acceso es muchísimo mejor, la recuperación es mucho más rápida. Bueno, yo llevo 2 semanas y 2 días de operada a lo que estoy grabando este video y yo me siento de maravilla. Lo que no puedo hacer es fuerza ni nada de eso porque los tejidos internamente demoran un poco más en sanar. Pero me dijeron, te vamos a operar por mínimo acceso. Y comenzamos a orar por todo eso. Y ya después de tanto tiempo, o sea, fue en el 2020 que me diagnosticaron. Y al 2023 me operaron. ¿Saben? El médico me dijo, cuando me hicieron la consulta, que me vieron en Santa Clara, yo te voy a llamar el día antes de operarte. Así que cualquier día puede ser. Yo te llamo el día antes, tú vienes ese día, el mismo día te vas para la casa. Y yo, bueno, yo estoy emocionada por operarme, cabrón.
Recuerdo que una semana antes nosotros llamamos al médico porque estábamos tan ansiosos, teníamos miedo de que de nuevo se cancelara. Y llamamos al médico y el médico nos dice, mira, la semana que viene, el jueves, te voy a intentar operar. Y yo salté de alegría. Normalmente cuando uno le dice, mira, la semana que viene vamos a tener que intervenirle quirúrgicamente, la persona es como, se empieza a preocupar, se empieza a estresar. Yo estaba contenta, señor. Yo daba salto de alegría porque por fin iba a salir de esto. Y le doy gracias al Señor porque valió la pena la espera. Los tiempos de Dios son perfectos. Él hace las cosas justo en el momento adecuado. Cuando yo lo estaba buscando tanto, que era por piquete, no por mínimo acceso, que me iban a hacer ahí una buena cortada, el Señor no lo permitió. Y justo cuando se da la oportunidad del mínimo acceso, el Señor facilita todas las cosas de una manera que en serio su mano estuvo obrando. Y bueno, para no hacer la historia ya más larga, ya he hablado bastante, llegó el día de la operación. Todo el mundo me decía, Lisa, pero tú no estás nerviosa, tú no estás... Yo iba confiada, yo iba confiando en el Señor, sabiendo que Él iba a dirigir todo en la operación. A pesar de que yo sé, es un procedimiento súper sencillo, es algo, ¿sabes?, con mínimo riesgo. Pero sea como sea, era una experiencia nueva para mí, nunca me había puesto la anestesia general. Y es normal, creo que, asustarse cuando te van a operar, ¿no? Pero recuerdo que ese día, bien tempranito, me levanté en la mañana, tuve mi tiempo con papá, estuve orando y le dije, Señor, voy a coger una promesa al azar, quiero que tú me hables a través de tu palabra. Y yo siempre acostumbro a hacer eso cuando tengo un evento importante en mi vida. Me gusta coger las promesas al azar, pero antes orar para que el Señor me ponga justo la palabra que Él quiere darme. Y precisamente salió Jeremías 33, versículo 6, que dice, sin embargo, yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. Ustedes no saben la tranquilidad que me dio, porque yo le había pedido a papá que me hablara directamente y él supo ir directo a lo que yo necesitaba. Me daría sanidad, me daría medicina, me curaría y me revelaría abundancia de paz y seguridad. Después de leer esto, yo fui tranquila. Tenía que viajar de Placetas hasta Santa Clara para operarme. Bueno, me ingresaron, es una cosa ambulatoria del mismo día, pero bueno, te entran en un salón, me tuvieron con suero allí. Fui la última en operarme. Estuve desde las 9:30 hasta la 1:30 que me entraron al salón, esperando ahí tranquilita en una cama, acostada, pasándome suero, yo muy relajada, pero estaba súper tranquila. Recuerdo que te toman la presión, porque es protocolo hacerlo, te toman la presión y yo la tenía normal, no estaba alterada. Las personas que estaban allí para operarse, muchos estaban asustados, alterados, como es normal, pero yo iba tranquila porque sabía que Dios estaba conmigo y que Él iba a dirigir toda la operación, iba a dirigir las manos de ese cirujano y que todo iba a salir bien porque Él me lo había prometido. Entré a la operación, todo salió bien, me sacaron del salón. Eso sí, regresar de la anestesia general fue una experiencia única, les digo, fue una experiencia única porque dice, el anestesista me dijo, a ti te dio fuerte la anestesia, porque recuerdo que como a las 2:30 por ahí me sacaron ya del salón de operaciones para que me fuera despertando. Y como hasta las 7:00 de la noche, yo estuve que no me podía despertar bien. Yo abría los ojos y era como que me volvía, me iba completa. Me iba completa y la doctora me decía, tienes que mantenerte despierta porque si no, no te podemos dar el alta el mismo día. Y yo, de verdad, les digo, yo no me quería quedar esa noche en el hospital. Yo quería regresar a mi casita. Así que recuerdo que mi mamá me sentó y senté y todo, yo estaba como que y yéndome para atrás, pero dije no, hay que abrir los ojos, hay que despertarse para salir de aquí. Y bueno, no tuve ninguna complicación después de la operación. Eso te hacen como unas pruebas, te sientan para ver si no te da mareo,
te dan a tomar agua para ver si no vomitas, te dan jugo también, un poquitico, ¿ves? No es que te puedas tomar toda una caja de jugo. Pero gracias a Dios yo no tuve nada, todo perfecto, me fui para la casa, llegamos tarde en la noche a la casa, pero gracias a Dios Él obró y todo salió perfectamente bien. El día siguiente fue el más incómodo, pero nada que no se pudiera superar, los dolores eran soportables y gracias a Dios mi recuperación ha sido muy buena. He visto realmente su mano en todo momento y estoy muy agradecida al Señor porque me cuidó y me sigue cuidando, y ya solo debo tratar de no hacer esfuerzos para que eso siga sanando internamente, cosa que yo no me pongo para nada porque estoy aquí como, ¿sabes? Va por prescripción del médico. Estoy muy relajada haciendo mi reposo. Pero bueno, feliz de que pude salir de todo esto. Me dijeron que ya puedo llevar una vida normal, comer de todo. Ahora sí, evitar los alimentos grasos, ¿sabes? Una serie de cosas. Pero bueno, podemos vivir con eso, no hay problema. Y bueno, no comer en grandes cantidades, así de llenarse mucho, ¿eh? En fin, yo solo quería contarles la experiencia porque realmente al principio yo no quería pasar por este proceso y en el intermedio, créanme, no fue fácil porque al ver que se presentaban las oportunidades pero se caía todo. Pero ahora entiendo que el tiempo de papá es perfecto y que su plan es perfecto y tenía que ser justo en el momento que Él lo permitió. Le doy muchísimas gracias a Dios por haberme permitido pasar por este proceso, porque aprendí a confiar más en mi Señor, a saber que Él es todopoderoso y que no hay detalle que se le escape, en serio. A veces Él permite que pasemos por el proceso, pero es porque lo necesitamos para crecer espiritualmente. El Señor, nosotros a veces miramos con la vista finita, como digo yo, muy corta, pero el Señor mira más allá. Él conoce todas las cosas y lo que hace es por tu bien y para encaminarte hasta el reino de los cielos. Dios te bendiga, espero que te haya gustado mi experiencia, que pueda ser de bendición para tu vida, que hayas aprendido algo. Y nada, nos vemos en un próximo video de nuestro canal.